aquí a las órdenes de todos los radioescuchas y quienes nos ven por redes sociales, para brindar a la ciudadanía la asesoría necesaria con nuestro conocimiento. Muy bien. La ley humanitaria, de apoyo humanitario, envió hace pocos semanas 3 temas que contempla el llamado proyecto de la ley humanitaria. Entre ellos está las reformas de la creación del nuevo contrato especial, reducción excepcional de la jornada laboral y la administración en las vacaciones. ¿Qué apoyo hay realmente para el trabajador? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué falencias tiene? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y cuál cree usted que debería haber sido la mejor presentación de esta ley laboral? Muchas gracias, doctor. A ver, respecto de qué ventajas tiene, tenemos que destacar lo siguiente. Toda ley es perfectible, evidentemente la ley se puede mejorar, se debió mejorar, creo yo que nos quedó corto, nos quedaron debiendo en la Asamblea definitivamente. Pero hay aspectos que se deben destacar. Por ejemplo, la posibilidad de acuerdos entre empleadores y trabajadores a fin de preservar los empleos utilizando mecanismos de reducción de jornada, de reducción de remuneración, es algo totalmente válido. Adelantar vacaciones es algo totalmente válido. Uno de los aspectos más fundamentales, y que lo decía ayer en una entrevista en otro medio de comunicación, es que necesitamos sostener las empresas para sostener los empleos. Esto es un aspecto muy importante. Mientras más empresas sostengamos, más empleos vamos a sostener. Y esto Pero de también debemos... la durabilidad de 2 años, mi querido abogado. Es un nuevo contrato de trabajo, un contrato emergente, un contrato a plazo fijo que permite contratar trabajadores por periodos de un año con posibilidades de renovación a un segundo año. Cabe destacar en este sentido, para quienes no tienen conocimiento de la materia, que este contrato a plazo fijo de un año, si yo contrato un trabajador por un año y luego lo quiero sacar a los 6 meses, por ejemplo, quedan 6 meses de cumplir el contrato. Estos 6 meses de cumplir el contrato yo tengo que pagárselos al trabajador. No es de que lo voy a contratar y el trabajador se queda totalmente desprotegido. No es así. Ojo, cuidado con lo que vayamos a cometer ilegalidades en las empresas. Es un aspecto muy importante a destacar. Otro punto importante es, y muy discutido creo yo, es la interpretativa al 169 numeral 6, que es el caso fortuito fuerza mayor. Realmente la Asamblea, a mi juicio profesional, cometió un error en este tipo interpretativa, ya que se está contradiciendo con lo que dice el artículo 193 del Código de Trabajo. El artículo 193 del Código de Trabajo, como normativa ordinaria, ya preveía que en caso de liquidación o cierre de empresa se pagase al trabajador valores correspondientes a indemnizaciones por despido intempestivo. Doctor, hágame un favor. Acláreme mi ignorancia y no sé si mucha gente de nuestra audiencia. ¿Qué significa o qué implica un contrato especial por tiempo definido? ¿Qué significa eso? Ya, básicamente ¿Qué lo que la implica más Asamblea, que todo? sí, te entiendo. Es una nueva modalidad contractual. Recordemos que hace unos años, hace unos 3 años aproximadamente, todavía teníamos el contrato a plazo fijo. Esto es básicamente lo mismo, un contrato a plazo fijo. Tenemos que decir las cosas como son. Para que la ciudadanía lo conozca, es un contrato a plazo fijo. ¿En qué situaciones se puede utilizar este contrato? Nuevas inversiones, nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, ampliaciones, extensiones del negocio, modificaciones del giro del negocio. Por citarte un ejemplo, yo vendía camisas y hoy en día me di cuenta que ya no es negocio vender camisas, voy a producir mascarillas. Es una modificación del giro del negocio. Necesito contratar nuevo personal, tengo la Y que ha pasado posibilidad de mucho. contratar. Correcto, tengo la posibilidad de contratarlos con un contrato a plazo fijo de un año, pero insisto, tenemos que tener en cuenta que la normativa prevé que si yo lo saco al trabajador antes de cumplir el plazo, debo de pagarle las remuneraciones pendientes que hayan sido previamente pactadas. Correcto. Muy bien, 9 de la mañana, 44 minutos. ¿Y en qué consiste, discúlpeme, la reducción de la jornada laboral? Aquí hay dos aspectos importantes, mi doctor, y es que, por un lado, la normativa de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario nos da la posibilidad de que esta reducción de jornada sea vía acuerdos. Pero también prevé que si no se logra llegar a acuerdos con los trabajadores, el empleador tiene dos posibilidades. La primera es, en derecho, liquidar la empresa, en cuyo caso, a mi criterio y de acuerdo a lo que dice la normativa en el Código de Trabajo, debería de pagarles una indemnización, contrario a lo que la Asamblea ha aprobado, que se puede aplicar el 169 numeral 6 en caso de cese definitivo de actividades. No es así. Considero que hubiese sido prudente que la Asamblea aplique o acepte más bien el veto presidencial
que ligaba la aplicación del numeral 6 del artículo 169 a el caso fortuito o fuerza mayor como está explicado en el Código Civil en su artículo 30. Eso era lo correcto en derecho. Lamentablemente no se aplicó de esa manera, probablemente por desconocimiento de algunos asambleístas. Muy bien. Vacaciones devengadas y por adelantado. Más o menos cómo es la modalidad. Y las condiciones para que esto sea válido, las condiciones para la validez de estos acuerdos, ¿cómo tienen que darse? A ver, en caso de que se necesite adelantar vacaciones, el empleador lo puede hacer inclusive ya de manera directa, sin contar necesariamente con la aprobación del trabajador. Puede notificar Eso de lo forma puede hacer el unilateral. empresario. Claro, lo puede hacer el empresario de manera directa sin necesidad de que el trabajador lo acepte o no lo acepte. Incluso en este caso no tiene necesidad ni siquiera de comunicarle al Ministerio de Trabajo. Básicamente esto es para compensar los días que no se lograron laborar en época de pandemia. Muchas empresas definitivamente no trabajaron 1, 2 o hasta 3 meses y la idea es que puedan compensar estos días no trabajados con las vacaciones. Básicamente por ese tema es que se pone este artículo en la ley. Y en el caso del tema de los acuerdos tienen que ser comunicados al Ministerio de Trabajo, quien tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de vigilar y supervisar que en la aplicación y en la ejecución de estos acuerdos no se vulneren los derechos constitucionales adquiridos por los trabajadores. Cuando usted firma esos acuerdos entre el empresario y el empleador y el empleado, ¿se pueden repartir dividendos? ¿Se puede, si no le va bien las cosas, despedir al empleado? ¿O no se puede mientras dure el acuerdo? A ver, uno de los aspectos importantes acá, mi doctor, es que mientras duren los acuerdos, la empresa no puede repartir dividendos a sus accionistas, es decir, no se pueden repartir ganancias. Tienen que manejar con transparencia y con eficiencia el tema económico y financiero de la empresa, porque esto puede ser vigilado incluso por el mismo Ministerio de Trabajo. Despidos legalmente pueden existir en cualquier época del año. Lo que ocurre es que debes indemnizar al trabajador. Es decir, es un derecho del empleador desvincularse, desvincular a sus trabajadores, y es un derecho del trabajador también desvincularse cuando no está de acuerdo con las políticas de la empresa. Entonces, el detalle acá está en que si en medio de los acuerdos un empleador despide a sus trabajadores, tiene que indemnizarlos y ese cálculo de indemnizaciones se hará con la remuneración del mes de febrero 2020 o enero 2020, es decir, con la última remuneración completa, no con la remuneración reducida. Bien, mi querido abogado, usted que es un experto laboral, si de estas dos partes no hay consenso, no se ponen de acuerdo, ¿qué deben hacer? A ver, lamentablemente en esto sí la ley nos queda debiendo y en gran manera, porque nos dice que si nos dice que si no están de acuerdo, el empleador dice en caso de que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre empleador y trabajador, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Señores, esto es un error garrafal de la Asamblea y no podemos esconderlo. Estamos diciéndole a las empresas cierren los negocios, cuando deberíamos como ciudadanos, como sociedad civil, como políticos, los que quieren ser políticos, deberíamos decir crezcan, que tengamos más empresas, que tengamos más negocios para que generemos más empleo, porque no puede subsistir una empresa sin trabajadores, ni tampoco pueden existir trabajadores si no hay empresa. Totalmente de acuerdo, por eso le preguntaba. Y también acuérdese que lamentablemente tenemos que decir, hay empresarios corruptos, porque andan Totalmente. pensando en las mañoserías. Y estoy hablando si los accionistas o administradores de una empresa, ¿verdad? En perjuicio de los trabajadores, desvían indebidamente o usan indebidamente recursos de la empresa y de esta manera, en beneficios propios, causan la quiebra. ¿Qué se debe hacer? Esto es un asunto fraudulento. Totalmente, efectivamente, la ley sí Que prevé y se esto da, no es doctor. nuevo. Claro, Se da. por supuesto, eso ocurre. Pero le digo algo, ya no estamos en esas épocas. Es decir, en este momento histórico de la humanidad, en este momento histórico de la humanidad, no es tiempo de pensar en más viveza criolla, ni del empleador ni del trabajador. En este momento histórico de la humanidad tenemos que arrimar todos el hombro y sacar adelante la economía familiar, la economía local, la economía del país, porque no tenemos otra opción.
Esa es la única opción si queremos salvar nuestra economía familiar, nuestra economía local, nuestra economía nacional. Pero si aún así alguna empresa o algún empleador decide de manera fraudulenta desviar fondos de la compañía para que los trabajadores consideren o piensen que la empresa está en malas condiciones económicas, pues evidentemente tendrán que atenerse a las acciones penales correspondientes que prevé el Código Orgánico Integral Penal y que la Fiscalía estará vigilante al respecto. Ya, ¿hay alguna otra forma contractual que, que realmente los trabajadores deben tener cuidado y también los empresarios? Porque aquí no estamos como medio de comunicación en contra de un empresario honesto, para nada, en la mayoría. Necesitamos del asesoramiento de profesionales, de expertos como usted, es cuando el empresario no es honesto, comenzando a no dar buena calidad de producto y peor, a lo más valioso que tiene cualquier empresario honesto, que es su personal, no son las paredes, no son las materias primas, que tiene que tenerle calidad, pero lo más importante que tiene es su personal. Y por eso hay que cuidarlo, por eso hay que apreciarlo y por eso hay que trabajar unidos. ¿Qué otras formas contractuales pueden darse cuenta? Deben mirar mucho en la letra pequeña. A ver, bueno, los trabajadores, decirles que tienen que tomar en consideración que no todo empresario es malo, evidentemente sí hay empresarios malos, entendemos y esperamos que sean la minoría, no la mayoría, pero también existen trabajadores que lamentablemente no están buscando el beneficio ni de la empresa ni de la familia, sino evidentemente Así. únicamente beneficios económicos. Es decir, de lado y lado, lamentablemente hemos visto actuaciones negativas. Lo hablo a título de mi experiencia profesional hoy en día como procurador judicial de una de las más grandes empresas de la ciudad, si no del país. Estoy manejando acuerdos con amplios grupos de trabajadores, indistintamente del gremio sindical o de la organización laboral a que representen, porque como te decía, esta es la época de sentarse y dialogar y arrimar el hombro para sacar adelante las empresas y concomitantemente el país. ¿Qué tenemos que revisar? Pues leer lo que vamos a firmar en el caso de los trabajadores, muy importante. Y a las empresas, hacerle un llamado a la contratación de profesionales competentes y que conozcan la materia, que les eviten sobre todo tener problemas futuros y contingencias legales con sanciones administrativas, tanto del Ministerio de Trabajo como con indemnizaciones a pagar en la función judicial. No es tiempo de irnos a la corte a pelear ni irnos a la corte a demandar, porque la gran acumulación de causas que han existido por los meses en los que estuvo parada la función judicial, más todos los nuevos juicios que van a ingresar, van a retardar y alargar los procesos judiciales. Mi recomendación para trabajadores, mi recomendación para empleadores es que vayamos a procesos de mediación como mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales son totalmente válidos y son muy eficaces y eficientes en su aplicación. Lo felicito, mi querido doctor, realmente se lo ve en sus respuestas, Félix Montiel, se lo ve en sus respuestas, se lo ve en su tono de voz, que es un hombre decente. Y lo digo porque la mayor parte de los abogados se prestan, van a las empresas, van a tocar a los trabajadores, aún a costa sabiendo que no van a sacar nada, pues solamente para perjudicar. Lamentablemente así es. Derechos y obligaciones del trabajador y también del empleador. Es lo que está diciendo el doctor Montiel. Tenemos que estar siempre en la balanza, en el equilibrio, en la decencia que necesita el Ecuador para un país mejor. Ojalá Dios quiera que esta pandemia terrible de la corrupción, esta pandemia del coronavirus y esta pandemia de la crisis económica nos haga mejores ciudadanos. No queremos volver a escuchar, no queremos volver a ver tremenda canallada, tremenda desproporción como la que vimos en plena pandemia, de quererse aprovechar de las desgracias y de los muertos aún los funcionarios públicos. De ese Ecuador ya no queremos más, queremos otro tipo de Ecuador. Totalmente de Mi acuerdo, querido doctor. no sé, Ya algo es más, tiempo de sus últimas cambios. palabras para dejarlo. Es tiempo de cambio, sus últimas palabras, mi querido doctor Montiel. Ha sido un placer entrevistarlo. Lo vemos un joven profesional, realmente con unos principios fundamentales, que es lo que tiene que tener todo funcionario, todo profesional en este país. Si queremos sacarlo de la podedumbre, de la olla de grillos, de culebras y de sapos en la que se encuentra.
Lo principal son los valores, doctor. Hay que fundamentarnos en los valores familiares y morales. Que los jóvenes, que los ciudadanos, que aquellos que nos escuchan, sepamos que los honestos somos más y podemos sacar adelante el país. Todo es cuestión de dialogar y entender que únicamente con el trabajo en equipo podremos sacar adelante el país. Un abrazo, muchas Totalmente de gracias. acuerdo.